Bueno, y con la llegada de las festividades de fin de año, algunas familias llegan a aumentar sus gastos hasta en un 40 y hasta un 60%. Ante la imposibilidad de hacer frente a esa situación, muchos optan por el endeudamiento o a través de las tarjetas de crédito y también los avances en efectivo. Justamente hoy en CNN Chile queremos analizar los gastos de esta época y cómo tratar de reducirlos. Para eso nos acompaña el economista y director ejecutivo de Felices y Forrados, Gino Lorenzini. Gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vivian? Muy bien. En esta época empezamos a hablar un poco y hacíamos, te comento, un despacho temprano en la mañana, eso de las 9 y tanto, y ya estaba absolutamente lleno, repleto. Y ahí me gustaría saber cuáles son las recomendaciones, hasta, por ejemplo, hasta qué porcentaje del sueldo debiésemos gastar en las compras navideñas. A ver, antes que eso yo creo que es muy importante comprender una cosa, que uno tiene dos caminos. Uno tiene el camino del ahorro o el camino de la deuda. No hay otra forma. No, claro. Entonces, pero lo importante es saber cuál es el efecto de la tasa de interés a largo plazo. Ya. Si tú te endeudas en 10.000 pesos mensuales, solo 10.000 pesos mensuales, por 40 años, al interés promedio que está en 25% en la tasa de crédito de consumo, eso va a implicar una deuda de 6.500 millones de pesos. Ya. Si esa misma persona toma el camino del ahorro, con suerte va a obtener un 12% anual, y con un 12% anual son 120 millones de pesos de ahorro. Entonces, acá es donde uno el día de hoy tiene que plantearse, ¿sabes qué? 6.500 millones de deuda, es decir, es impagable a los intereses que te va agarrando. Entonces, claro, todo está bien mientras estás trabajando, todo funciona impecable, pero estamos en desaceleración. Entonces, en el momento que te quedas sin trabajo y no puedes pagar tus deudas, ahí realmente se complica mucho la economía familiar. Es un efecto por el cual se debiesen preocupar, porque uno de repente dice, claro, las compras navideñas, se activa el mercado, hay más empleo, pero ¿en qué cosas se debe fijar una persona pensando en la situación económica de nuestro país de decir, mira, la verdad es que este año vamos a gastar un poco menos? A ver, lo que se tiene que fijar obviamente cómo está su empresa, si su empresa está, porque hay empresas que están bien, digámoslo, y hay otras empresas que no que realmente saben que las ventas le ha caído, no sé, un 20, un 30%. Entonces, si sabe que la empresa está en dificultades, hay que tener ojo, hay que tener precaución, y ahí es donde viene el porcentaje del consumo. Uno no debería consumir más allá, ojalá no sé, si es que tiene que endeudarse un 10% como límite del ingreso. Es decir, si yo tomo un crédito de consumo para gastos navideños, el tope sería un 10% de mi ingreso. De tu sueldo. De tu sueldo. Si ganas 500.000 pesos, 50.000 pesos mensuales de deuda. Ese es como el tope. Entonces, para que sea sano y sustentable a largo plazo. Pero tú dices en total 50.000 pesos, o sea, relacionado con todos los gastos de la Navidad. O sea, no es que uno pague una cuota. No, una cuota de 50.000. Es decir, puede ser un crédito de consumo de 2 millones de pesos. Pero acá hay que poner ojo a un otro punto, que uno se vuelve loco en Navidad, con los regalos, con los niños. Y el problema que viene que después toca marzo, y marzo es otro mes que aumenta el gasto un 40%. Entonces, hay que poner ojo. Otra recomendación, por ejemplo, las personas que están pagando los colegios. Es muy bueno venir y ver si es que en el banco le dan 12 cuotas precio contado. ¿Por qué? Porque tú las pagas hoy y así no te aumenta con la UF, porque cada día más los colegios están cobrando en UF. Entonces después te toma, no sé, el último año la UF subió más de un 5,2%. Entonces esa alza de la UF te pega finalmente en la mensualidad. Gino, otra cosa que siempre la gente se pregunta en esta época del año, pensando en que la gran mayoría tal vez la posibilidad del ahorro no tuvo esa posibilidad, es ¿qué me conviene más? ¿Gastar en la tarjeta de crédito, sacar un avance en efectivo, que entiendo que ya tenemos todos más o menos claro que no es la mejor recomendación, un crédito de consumo? ¿Qué pasa si tengo varias tarjetas de crédito, de repente algunas que están asociadas a ciertas empresas del retail, otras que ya son bancarias? ¿Dónde es mejor endeudarnos? A ver, sí o sí, lo mejor es tomar crédito de consumo en la tasa más baja. Ya, mejor que la tarjeta de crédito, de hecho. A excepción que tú tengas las 6 cuotas precio contado, es decir, está las 6 cuotas precio contado, pero ahí hay que poner ojo. Si tú pagas 6 cuotas precio contado, perfecto, compraste todo en 6 cuotas, tienes que pagar mensualmente, no te puedes atrasar un día. Tú te atrasas un día o pagas la cuota mínima y te cobran la máxima convencional. Entonces ahí el 6 cuotas precio contado no se respeta. Es decir,
son 6 cuotas precio contado para el que paga al día. El que se atrasa o paga la cuota mínima cae en tasa máxima convencional y es un pésimo negocio. Ya, y ahí no se respeta entonces Exactamente, entonces lo importante, primero ocupar las 6 cuotas precio contado, 12 cuotas precio contado, eso es una buena opción, pero siempre poniendo ojo de pagar la cuota que corresponde y nunca el mínimo. Eso es algo clave. Y lo segundo... ¿Por qué es tan malo pagar el mínimo? No, porque al pagar el mínimo, tú estás pagando solo los intereses y automáticamente te aplican la máxima convencional. Entonces tú pasaste del 0% de interés a un 3,5% Y eso te lo aplican a la deuda mensual. Exactamente, automáticamente todas las cuotas venideras. Y esa otra cosa, que de repente uno tiene que fijarse en los cupos de las tarjetas, porque uno viene arrastrando otras deudas, otros gastos, entonces de repente, claro, es muy tentativo el 6 cuotas precio contado, hasta 2 en algunas empresas bancarias, pero también hay que sacar la cuenta de cuánto me va a aumentar ese costo que yo ya tengo de gastos que he hecho anteriormente y que se siguen sumando por las mismas cuotas. Por supuesto, lo primero es ver cuál es mi deuda hoy. Si yo estoy pagando la mitad de mi sueldo en deuda, excluyendo lo que, por ejemplo, puede ser hipotecario, si ya estoy en la mitad, estoy sobreendeudado. Yo no puedo estar endeudado más allá de la mitad de mi ingreso. Entonces, si estoy en esa situación, claramente no puedo estar que cambiando el auto, que regalos, que viaje. Tengo que tener un poco de mesura, y la invitación a las personas que tomen mesura para que no cometan el error de caer en sobreendeudamiento. Ahora, siempre se habla de esta cosa de la bicicleta bancaria, un poco que de repente se toma un crédito y otro. Y muchas veces se te ofrece la posibilidad de juntar todas las deudas, hacer un pago mensual y... puede ser aún más tentativo en esta época del año, pensando en que seguir salpicando. ¿Es eso una buena idea, una buena posibilidad para las personas que están con varias deudas? ¿Concentrarlo en uno? A ver, imaginémonos que la persona ya está sobre la mitad de su sueldo en deuda y tiene 5 tarjetas. Obviamente que las 5 tarjetas pagas comisión 2.000 pesos, 2.000 pesos, 2.000 pesos, la comisión básica, más los intereses. Sí, entonces, claro. Eso es carísimo, carísimo. Lo que tú tienes que hacer en esa situación, consolidar con un crédito de consumo, pagas las 5 deudas que tú tienes, pero cierras las tarjetas, las rompes. Ese es el procedimiento, y ahí tu deuda, tu pago mensual va a bajar casi hasta la mitad. Si es muy fuerte lo que tú te puedes ahorrar solo por bajar tus intereses. Pero si tú, ¿cuál es el error que cometen las personas? Hacen en una primera etapa eso, pero después vuelven a utilizar las tarjetas, claro. Se tientan, y ahí se sobreendeudan mucho más que antes, porque finalmente tienen la deuda consolidada, más nueva deuda. Entonces es ahí donde tienen que poner ojo las personas. Si consolidas, tienes que romper las 5 tarjetas que tengas adicionalmente. Ahora, otra cosa que también pasa en esta época del año, en que aparecen un montón de ofertas en las grandes tiendas, descuentos que uno le parecen hasta en un momento como, a ver, ¿será tan cierto? Esta época del año, los precios que uno está pagando por los regalos, por la vestimenta, por los juguetes, está un poco tal vez inflado y estas ofertas no son tan reales. ¿Cuál es tu evaluación respecto a eso? Porque de repente también pasa que uno va una semana después y los precios están 2 por 1. Lo mismo que uno compró días anteriores y previos a la Pascua. A ver, acá yo trabajé en la industria del retail y si algo te lo venden en, no sé, 10.000 pesos, el costo más o menos es 1.000 pesos para la empresa. Entonces, claro, te dicen oferta, están 10.000 pesos, tú te tientas, pero después de la Navidad eso está fácil 2 por 1 o 50% de descuento. La empresa sigue ganando porque el costo es 1.000 y lo vende 5.000. Entonces acá hay que ser claro, no sé, hay gente inteligente que viene y después de la Navidad compra los regalos, porque ahí caen a precios ridículos. Lo compras por internet y, por ejemplo, puedes comprar los regalos de todo el año, de todos tus familiares, sobrinos, etcétera. ¿Esta es una recomendación tal vez para los que están un poquito más apretados? Por supuesto, es decir, cuando pasa la Navidad los precios caen muy fuerte en todo lo que es juguete. Entonces esa es una opción muy buena. Y lo segundo es venir y, por ejemplo, esperar también en la primera quincena de enero, también hay grandes liquidaciones, 70, 80% de descuentos. También es buena opción. Entonces quizás yo puedo tener una Navidad un poco más mesurada, un regalo tranquilo, y después puedes comprar y te va a rendir mucho más. Entonces es un tema que la gente, y también que puedan guardar los tickets de cambio, porque, porque finalmente si tú tienes un regalo y lo cambias después que está más barato, te va a rendir mucho más la semana siguiente. Es cierto, es cierto. Otra cosa que también pasa por estos días es muchas ofertas asociadas a una sola tarjeta de una casa comercial.
¿qué debe pasar con eso? Porque de repente uno dice hoy y te tientan hasta de sacarlo en el momento, porque muchas, pero mire, además le damos un bono de 30.000 pesos y esta cuota. Hay que, me imagino, también uno tener un poco de atención y analizar eso, porque no muchas veces es tan espectacular como se pinta. A ver, digamos, las ofertas que salen con tarjetas asociadas son muy buenas. Que un televisor está con un 50% de descuento por sacarlo con la tarjeta, entonces es muy tentador. Pero esa tentación es de corto plazo. Si tú eres ordenado y pagas constantemente tu cuota, hiciste buen negocio. El problema es que un 50% de las personas son desordenadas, se tientan y al final ese televisor de 200.000 pesos termina costándote 400. No, o 1 millón o 2 millones. Ese es el efecto del interés compuesto en el largo plazo. Entonces es ahí donde gente humilde, y ya es cosa de recordar el caso de la Polar, que la sobreendeudaban a las personas y era una gran bicicleta que generó todo un problema económico importante en el país. Entonces hay que poner siempre mesura, y tú puedes tomar esta oferta de la tienda, pero siempre y cuando la pagues cuando corresponde y no te atrases un día. Ahora, en referencia a lo que tú decías, cuando uno termina muchas veces pagando 3 veces el producto, ¿cuál es la fórmula rápida para saber cuánto más voy a pagar? Porque uno puede hacer la suma de las cuotas y ahí uno se da cuenta, al momento también de sacar un crédito, de cuánto más vas a pagar. Pero el momento, de repente, uno le puede exigir a la persona de la tienda que me diga, bueno, ¿cuánto va a salir cada una de estas cuotas? Y hacer esa suma. Todos tienen ahora también celulares, pueden hacerlo ahí en la calculadora, y eso te constata que muchas veces pedir una cosa en 24 cuotas, a la larga no conviene para nada. A ver, recordemos que ahora toda deuda debería ser informada con el CAE, que es el costo anual equivalente, que en resumidas cuentas es la tasa de interés, con seguros, con gastos, con todo. Entonces, si tengo, por ejemplo, 2 ofertas y una me ofrece un CAE de 18 y otra me ofrece un CAE de 30, claramente me voy por la que sea el menor CAE. Hay que fijarse en eso, exactamente, sobre todo para pedir los créditos. Esa es la forma de comparar de la forma más sencilla, porque muchas veces puedes decir, no, yo tengo la mejor tasa, la menor tasa de interés, pero de verdad los seguros que te cobran son altísimos. Entonces hay que poner siempre ojo en el CAE, porque eso me va a permitir comparar peras con peras y así elegir la pera más barata y tener la deuda más económica. Perfecto. Ya pues, Gino, te agradecemos muchísimo todas estas recomendaciones, todos estos datos útiles, sobre todo pensando en esta época del año en que muchos ahí se sobreendeudan con tal de cumplir con el tema de los regalos, pero hay que tener moderación. Esa es la recomendación. Moderación, informarse, y ser ordenado, reasignar las deudas, y con eso quedamos todos vamos a tener una mejor feliz Navidad. Perfecto. Ya pues, Gino, muchas gracias por acompañarnos. Vamos al corte y ya volvemos.